Popo. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer el triunfo de Lula da Silva en Brasil, sin lugar a dudas, la noticia de impacto no solamente regional por lo que estaba pasando en América Latina y en el mundo con estas nuevas derechas, de las cuales es un representante de Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, que hay que decir que todavía no reconoció el triunfo electoral de Lula. Terminado el recuento de votos, Lula se impuso por una diferencia muy estrecha, acortó mucho la diferencia que había sacado en primera vuelta y sumó muchos votos Bolsonaro. Apenas 2 millones de votos distancian a Bolsonaro de Lula en el resultado final. 60 millones de votos para Lula, 58 millones de votos para Bolsonaro. Gana Lula con el 50 y pico % de los votos. Francamente, un resultado muy estrecho en el que había muchísimo en juego en Brasil por lo que representa Bolsonaro, ¿no? Una figura que parecía un personaje absolutamente marginal, que llega a la presidencia con un discurso muy extremo, reivindicando incluso la participación de militares en política, el golpe militar en Brasil, promoviendo el uso de armas por parte de civiles, facilitando el acceso a las armas por parte de civiles, metiendo muy fuerte el tema religioso que atravesó toda la campaña electoral, planteando los valores de la familia, la religión, con un rechazo a todo lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad. Alguien que francamente significaba, más allá de sus posicionamientos económicos, ideológicos, un desafío para la democracia, estas nuevas fuerzas que desde adentro de la democracia de alguna manera canalizan un descontento y significan grandes riesgos, ¿no? Riesgos, además de violencia, sobre todo de ruptura del pacto de la convivencia democrática, que era un poco el riesgo que corría Brasil. En las últimas horas no hubo, por suerte, ningún tipo de violencia, hubo tensión durante la votación, sobre todo en el nordeste de Brasil, donde era muy fuerte Lula, ahí sacó la ventaja. Volvemos a ver lo que estamos viendo en muchos países, ¿no? Estos países totalmente partidos en dos, muy fragmentados, con una fuerte impronta regional de cómo se parte el voto. El norte pobre de Brasil votó por Lula y el sur fue el bastión de Bolsonaro. Un Bolsonaro que, y enseguida voy a hablar de Lula también, por supuesto, pero un Bolsonaro que a la manera de Trump le corrió la derecha, se comió toda la derecha de Brasil, digamos, pasó a ser Bolsonaro y de hecho la fuerza de Bolsonaro gana San Pablo, un bastión que desde la parte obrera fue de donde sale Lula. Lula era un obrero metalúrgico, como si fuese la Unión Obrera Metalúrgica de acá, nacido en lo que es el conurbano, el cordón industrial, digamos, de San Pablo. Y allí también donde está la principal élite y gran parte del Producto Bruto brasileño. Tiene el 30% del Producto Bruto de Brasil, se concentra en el estado de San Pablo. Tiene más de 45 millones de habitantes, o sea, toda la Argentina cabe en el estado de San Pablo. Dueño de gran parte de la riqueza de Brasil, siempre gobernado por la centroderecha. Pero ¿qué pasó? Lula hace un giro pragmático como ya lo ha hecho otras veces Lula. No es novedoso en estos términos. Pensemos que Lula viene de la izquierda sindical, intenta 3 veces llegar a la presidencia en Brasil con un establishment que le tenía pavor a Lula. Finalmente gobierna 2 periodos en un contexto muy bueno para América Latina, pero también con mucho éxito sacando a mucha gente de la pobreza. Logra, cuando se va a imponer a su candidata Dilma Rousseff como presidenta, luego sin ningún tipo de carisma, o sea, básicamente ahí jugó también el legado de Lula en el triunfo de Dilma Rousseff, luego destituida por el Congreso, en algo que el gobierno siempre entendió que era un golpe parlamentario porque le atribuían un delito muy menor para terminar con una presidencia, que era que había manipulado supuestamente cifras estadísticas oficiales. Y después Lula cae preso
El PT, en un sistema muy fragmentado como es el sistema político brasileño, el PT tuvo mucha responsabilidad del partido Lula en sostener un sistema de recaudación ilegal que quedó a la luz y que servía para la aprobación de leyes en el Congreso. Y después hubo acusaciones, las del PT muy probadas, respecto de cómo se metió a hacer un partido que hacía política como hacen los demás partidos o venían haciendo los demás partidos en Brasil, que es con corrupción mediante. Y en el caso de Lula, a nivel personal, la causa por la cual lo mete preso Sergio Moro, el juez Moro, luego ministro de Justicia Bolsonaro de su primera presidencia, era una causa muy endeble, muy débil, porque decían que era una constructora que había intentado coimear a Lula con una casa que finalmente Lula no compró. Lo meten preso a Lula. Y a partir de ahí después la Corte Suprema dice que Moro se extralimitó porque era un juez estadual y que no tenía competencia para juzgar a Lula y ordena juzgarlo nuevamente. Digo esto porque la celebración del triunfo de Lula tiene razones de fondo política en la Argentina, que es un aliado que se va a llevar mucho mejor Lula de lo que se llevó Alberto Fernández todo este tiempo con Bolsonaro, una relación muy mala con el principal socio comercial, pero también la idea de que en Brasil queda a salvo, digamos, lo que podría haber sido un triunfo que le hubiese dado una fuerza gigantesca a la derecha más extrema, representada en Argentina hoy por Milei, pero también por Macri, por Patricia Bullrich y fuerzas del PRO que se sentían bastante identificadas con este proceso brasileño de extremar la derecha, que anula la centroderecha, por eso gana Bolsonaro en San Pablo. Además, se consolida como la primera fuerza parlamentaria en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea que el triunfo de Lula es un triunfo enorme de alguien que con mucho pragmatismo buscó reunir a todos los que no fuesen Bolsonaro, que entendió que está en juego la democracia mucho más allá de su propia figura. De hecho, el discurso de Lula fue muy contundente en ese sentido. No es un discurso revanchista tampoco, dijo me quisieron enterrar vivo, pero no es un discurso revanchista, y sabe que tiene el desafío de gobernar con una centroderecha y una derecha extrema muy consolidada en el Congreso y gobernando estados de tanta relevancia como San Pablo. Pero acá en Argentina miraba en ese espejo también, por supuesto, toda la derecha, que ha habido claramente un corrimiento donde que Trump y Bolsonaro eran expresiones ultra del sistema, hoy son la centralidad de la derecha y pasa a correrse mucho el escenario. Lula logró reunir alrededor de su figura una enorme cantidad de figuras de la centroderecha. De hecho, su vice es Alckmin, que viene de esas fuerzas, Fernando Enrique Cardoso le manifestó su apoyo y ahora su desafío es lograr volver a ser de Brasil, como dijo él, un solo país. Dijo, Brasil no son dos países. Habló del hambre, de terminar con el hambre y del desafío de restaurar la convivencia democrática en Brasil. Yo creo que es una gran noticia en ese sentido. Creo también, bueno, que en Argentina se celebró por muchos motivos. Algunos, efectivamente por esto, hay una amistad de Alberto Fernández con Lula y hay también de parte del kirchnerismo la búsqueda de un paralelismo que yo creo forzada en términos de la historia judicial de uno y otro. Lula, según este relato, víctima de la persecución judicial de la misma manera que Cristina Kirchner, logra ser restaurado con una Corte Suprema que le dio a Lula aquello que el kirchnerismo le pide a esta Corte y que esta Corte ya claramente no le va a dar a Cristina Fernández de Kirchner en una situación mucho más compleja también para la vuelta al poder eventualmente del kirchnerismo. Pero Lula gobernó 2 años, dio un paso al costado, eligió una sucesora y volvió realmente una historia de resurrección increíble de un líder de la izquierda muy pragmático que sacó un montón de gente de la pobreza, que supo correrse y aceptar los límites también de la Constitución, a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia, y que vuelve ahora con una historia extraordinaria en lo personal, pero sobre todo con lo que significa lo que todos los demás depositaron en Lula, las diferencias que fueron capaces de hacer a un lado, todos los que dijeron acá está en juego la democracia y vamos todos con Lula. El discurso que uno escuchó ayer de Lula da la sensación de que es el discurso de alguien que entiende perfectamente eso y falta ver ahora si Bolsonaro admite la derrota o si a la manera de Trump decide no admitirla y seguir tratando de horadar el sistema democrático que le ha dado un montón, porque francamente Lula va a gobernar un país donde las fuerzas del bolsonarismo están súper consolidadas después de 4 años de gobierno.